¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a continuar con la clase que quedó pendiente la semana pasada. Vamos hoy a hablar de los grados de significación del adjetivo, ¿ya? Y vamos un poco a recordar algunos conceptos importantes con relación a lo que es especialmente las clases del adjetivo. Nosotros mencionamos el adjetivo y hablamos de tres clases en especial: especificativo, explicativo y epíteto. Eso tiene bastante relación con lo que vamos a desarrollar hoy. Tres grados presenta el adjetivo, ¿ya? Grado positivo, grado comparativo y el grado superlativo. Y cada grado va a obtener una característica que nos va a permitir reconocer algunos detalles importantes sobre esta palabra. ¿Qué podemos decir sobre el grado positivo? A ver, vamos acá, ¿recuerdan? Acá está. Por ejemplo, el grado positivo dice es aquel grado comúnmente llamado por ustedes el grado normal, ¿no? Esa es una terminología que lo escucho bastante, profe. ¿Qué es el grado positivo? El grado normal, ¿no? El grado, bueno, utilizando sus propias palabras sería el grado normal, pero utilizando un término más o menos técnico, un grado positivo es el grado simple, ¿no? Que tiene justamente estas palabras. ¿Cómo que así, profesor? Estos ejemplos nosotros ya lo hemos trabajado de alguna otra manera. Porque cuando se les mencionó a ustedes las tres clases de adjetivo, especificativo, explicativo y epíteto, ahí se menciona. Auto rojo. ¿Qué cosa es auto rojo? Te estoy especificando el color del auto. Por lo tanto, voy a hablar de un adjetivo en grado especificativo. Profesor, ¿y si yo hablo de gran día, qué es lo que pasa en ese caso? Yo, por ejemplo, te estoy dando mi punto de vista de cómo me fue en el día. Por lo tanto, sería explicativo. Y en oscura noche estoy mencionando una cualidad sobreentendida que tiene la noche, que sería entonces un grado, o mejor dicho, sería epíteto. Entonces, cuando a mí me piden que reconozca adjetivos que presenten grado positivo, voy a recordar que van a ser los adjetivos especificativos, explicativos y epítetos. Si no recuerdo cómo son especificativos, ¿ya? Debo entender que me indican una procedencia, me indican una distancia, tal vez me indican a mí de repente una característica, un gentilicio, profesor, un tamaño, un volumen. De esa manera nosotros vamos a reconocer los especificativos. Cuando nosotros hablamos del explicativo, ya es un punto de vista, una opinión, un comentario: gran día, excelente mañana, buena noticia. Lo que es subjetivo se considera explicativo. Y podemos decir oscura noche, pesado elefante, infinito universo, mar salado. Entonces, cualidades sobreentendidas que uno va a trabajar, estas son en grado positivo. Ya está. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esta parte? Sencilla, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. El grado comparativo se presenta de tres maneras: superioridad, inferioridad e igualdad. Y cada grado tiene una característica particular. Vamos acá a encontrar la presencia de más, menos y tan. Pregunto, jóvenes, señoritas, más, menos y tan, ¿qué palabras son? ¿Qué palabras vendrían a ser? Muy bien, ahí respondieron. Vendrían a ser adverbios. Y los adverbios tienen la característica de trabajar cerca de adjetivos. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer que es de superioridad, de inferioridad o de igualdad? Con algunos elementos bastante conocidos, al menos para la mayoría. Más que, menos que, tan como. Si tiene esa característica, yo sé que son comparativos. ¿Profe, es suficiente eso? No, vamos a ver las oraciones. Diego es más alto que Julio. Estoy comparando la altura. Y como yo utilizo más que, comparativo de superioridad. En el segundo caso, Pablo es menos hábil que tú. Estoy comparando la habilidad. ¿Y cómo me ayudo? Menos que. Profesor, o sea que esa es inferioridad, sí. Igualdad, tan como. Que estoy comparando lo cortés, la cortesía que tiene en todo caso. Entonces, si tiene esa forma tan como,
de igualdad, menos que inferioridad, y en todo caso, más que tenemos el de superioridad. Ya está. Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a nosotros entender con relación al superlativo? Que el superlativo es un incremento de la característica que tienen estos adjetivos. ¿Ya? Un incremento, profesor. ¿Cómo que un incremento? No entiendo muy bien. Así algunos dicen, profesor, un incremento se mejora. ¿Cómo se trabaja eso? Facilito. Tenemos dulce. ¿Qué cosa es? Un adjetivo. ¿En qué grado está? En grado positivo. Fiel, ¿en qué grado está? En grado positivo. Ideal, ¿en qué grado está? En grado positivo también. Entonces, profesor, pero estamos haciendo el superlativo. Claro, pero para eso, ¿qué le estamos agregando? ¿Qué le vamos a agregar? Poco, muy y bastante. Poco, muy y bastante, ¿qué palabras son? ¿Qué palabras son? ¿Qué palabras son? A ver, por ahí, ¿qué palabras son? Muy bien, son adverbios. Son adverbios. Profesor, entonces, hay una presencia importante del adverbio, no solamente en el comparativo, no, también en el superlativo. Entonces, ya vamos a ordenar lo que tenemos. El superlativo de dos clases, superlativo absoluto y superlativo relativo. El absoluto puede ser perifrástico y sintético. ¿Cuándo es perifrástico? Lo que ya mencionamos. Perifrástico se extiende, o sea, cuando yo tengo un adverbio que está cerca de un adjetivo. Poco dulce. ¿Ya? ¿Qué tal estuvo la comida? Poco dulce, yo lo prefiero de otra manera. ¿Qué tal tu amigo? Muy fiel, no tengo quejas de él. Buena persona. Bastante leal, ¿no? No es una persona que no espere encontrar, pero me ha demostrado su fidelidad, ¿te das cuenta? Entonces, yo a los adjetivos comunes, ¿ya? Normales, como tú les sueles llamar, le agrego un adverbio y lo voy a intensificar. Y una vez que yo ya lo intensifico, ¿en qué se vuelven? Se vuelven en superlativos. Muy bien, se vuelven superlativos. Ya está. Ahora, profe, sintético, ¿ya? ¿Sintético? Profe, me menciona sintético, como la tela sintética, no tiene mucho que ver con eso. Sintético porque se junta, ¿no? Por eso se le llaman en morfología los morfemas sintéticos porque tienen esa característica. Ahora, profesor, ¿el sintético qué característica va a presentar? Ísimo R. Buenísimo, fidelísimo y amicísimo. Profe, pero he escuchado por ahí que dicen amiguísimo, que dicen fielísimo, que digan amiguísimo. ¿Son formas incorrectas? ¿Qué queremos decir? ¿Son formas incorrectas? El término incorrecto es difícil de trabajar, porque debo ser cuidadoso a la hora de mencionarlo si estoy, por ejemplo, en una zona donde hay contacto de lenguas. Y sería hasta ofensivo decir que es malo lo que están hablando, ¿no? Lo que sí uno siempre tiene que buscar es el lenguaje estándar, lo formal. Nosotros en la parte oral, ¿ya? En la parte oral podemos aceptar ciertas expresiones, eso no tendría ningún inconveniente. Podemos aceptar sin ningún inconveniente, por supuesto. Pero en la parte escrita sí tenemos que manejar un lenguaje estándar, diferente, ¿no? Entonces las personas, un quechua hablante, por ejemplo, que tiene una formación académica, va a hablar de manera natural, señora, misa, pero a la hora que escribe es diferente. Igual pasa con ustedes, sin ser alumnos de estar en contacto de lenguas, tú dices, ¿qué dices? Buenísimo, dices fidelísimo y dices amiguísimo. Entonces tú también lo trabajas de esa manera sin ningún problema. ¿Está bien? Ahora, como el caso de paupérrimo, celebérrimo y digérrimo, también, ¿no? Uno dice, profesor, paupérrimo, pero he escuchado pobrísimo. Celebérrimo, eso sí no he escuchado, profe, ¿eh? Y esto sí he escuchado acá que se le llama negrísimo, profesor, ¿ya? Profesor, negrísimo, negrísimo. No me suena, profe, mejor dicho, negrísimo que me suena un poquito más, pero digérrimo casi no lo he escuchado, profe. Pero son las formas recomendadas. Profesor, ¿qué decir negrísimo es incorrecto? Repetimos, no es que sea incorrecto el término, sino que hay una preferencia por lo estándar que vendría a ser digérrimo. Profesor, ¿y por qué digérrimo y no negrísimo?
¿Por qué paupérrimo y no pobrísimo? Porque estamos regresando a la base latina que tiene el español o castellano. ¿Ya? Cuando uno dice pobrísimo, utiliza la palabra española. Cuando uno dice paupérrimo, regresa a su raíz latina, pauper. Cuando uno dice niguérrimo o nigérrimo, regreso a la forma original del adjetivo negro, ¿no? Profe, negro, negrísimo, sí, pero la forma original es níger. Entonces regreso a la base latina, por eso es que esta formación de adjetivos tienen esta característica, ¿ya? Entonces eso es como lo vamos a trabajar, como diría mi amigo, ya está. A ver, entonces, profesor, estos son algunos sintéticos, pero yo he escuchado, profesor, que hay algunos más complicados, más difíciles, por supuesto, pero eso ya va a depender un poco de la exigencia que uno lo quiere presentar, ¿no? Por ejemplo, tengo el adjetivo munífico. ¿Y cómo es su superlativo? A ver, 3 puntos en tu oral, ¿ah? Facilito. Si me dice el profesor, ¿cuál es el superlativo de munífico? O de magnífico. A ver, ¿cuál sería? Ya, te lo dejo como tarea. Profesor, ya, te lo dejo como tarea. Cuando empezamos la clase, profesor, usted dejó ahí unas 2 palabritas así para trabajar en la clase, ¿no? Y me lo dices automáticamente, tienes tus 3 puntos. Profe, ¿por qué 3 puntos de frente? Porque son palabras que no son tan fáciles, al menos para la mayoría. Ah, profesor, o sea, de magnífico y de munífico. Y también te pongo otra, por si acaso, para que haya más oportunidades de repente para el resto. Feble. Profesor, mira, 3, feble, magnífico y munífico. Profe, una más, ya, de agudo, ya está, de agudo. Para que tengas una nota. Mira, varias oportunidades para que puedas trabajar. Profesor, ¿qué significa? Que no todos tienen la forma clásica. A veces regresamos a la parte latina y a veces regresamos o trabajamos con la parte española. ¿Ya? A ver, y el superlativo relativo es una forma también grande, ¿no? Una forma de comparación, pero el detalle es que vamos a hacerlo contra un colectivo, contra un todo, contra un conjunto. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Vargas Llosa es el poeta o es el escritor más conocido del Perú. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Comparando contra un colectivo, contra un todo. Eso es superlativo relativo. ¿Qué dice? Luis es el más guapo del salón. Ahí está, tu amigo es bastante simpático, así agraciado como tu profesor, ¿ya? Entonces, Luis es el más guapo. ¿Qué estoy haciendo? Comparando con el resto del salón. O sea que es un comparativo, sí, pero dejamos de llamarle comparativo y le llamamos superlativo relativo porque hay una comparación contra un colectivo. O sea, en esencia no podemos negar que es una comparación, pero el detalle o el plus que tiene esta forma es contra un todo, contra un colectivo, contra un conjunto. Ya está. La segunda parte, o el segundo ejemplo, él es el menos popular de la cuadra. Habrá hecho una travesura, será de repente una persona muy renegona, muy, de repente que no sabe sociabilizarse con las personas, ¿no? Entonces él es el menos popular de la cuadra. Profesión, digo, mi amigo Sergio es el más popular del barrio. Profe, depende cómo yo lo utilice. Más de relativo, ¿ya? De superioridad, si quiero utilizar un término bastante particular. Menos de superlativo, relativo de inferioridad, si quiero utilizar una cierta terminología. Ya está. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar los superlativos. Profe, ¿queda todo? ¿Tema cortito, tema sencillo? No, todavía falta acá, ¿ya? El cachito, ¿no? La yapita, como dice nuestro presidente Vizcarra, la yapa. ¿Cuál es la yapa? Los adjetivos que tenemos acá. Profesor, pero positivo ya lo trabajamos, comparativo también y el superlativo también. Pero ¿qué es lo nuevo que vamos a mencionar acá? Recuerde que no siempre todos los adjetivos tienen una forma clásica para trabajar. Y eso es un poco el plus que vamos a mencionar ahora en la clase, ¿no? Entonces yo tengo bueno, que es el positivo, podría decir es más bueno que tú, Jorge es más el profe es más bueno que su hermano. Entonces lo puedo trabajar y esto lo trabajaremos acá sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el detalle?
el comparativo y el superlativo, que tienen una forma diferente, porque no necesariamente vamos a utilizar más que, menos que o tan como, porque en algunos casos se sobreentiende. Por ejemplo, ya, profe, yo sé que usted es el mejor, lo máximo en castellano, entonces tenemos que el mejor. ¿Qué estoy haciendo? Comparando. Pero no hay necesidad de decir más que. No, profe, yo sé que ese es el mejor. Chévere, profe. Mejor. Sin necesidad de utilizar más que. ¿Ya? Profe, ¿ya? La peor, ¿ya? Lo peor en la vida, ¿ya? Es, no sé, tener que a veces estar enfermo y todo eso. Entonces es una comparación, ¿ya? Profesor, ¿y el superior? ¿Cómo lo puedo poner en un ejemplo? Fácil. Caso de la vida real. Te manda tu mami al mercado, ¿no? Dice, hija, me traes arroz, ¿ya? Un buen arroz, por si acaso, hijo, para que prepares tu rico arroz con pollo. ¿Ya? Te vas ahí a la señora, 1 kilo de arroz. La señora te dice, hijita, ¿qué tipo de arroz? ¿Y tú? ¿Qué tipo de arroz? Como nunca vas al mercado, entonces, ¿tipo de arroz? ¿Ya? ¿Qué quieres preparar? Un arrocito con pollo. Entonces te voy a recomendar un buen arroz. Arroz superior. ¿Qué significa que es superior? Que es mejor que el resto. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy utilizando un adjetivo diferente. Arroz superior. Superior es un adjetivo. Profe, lo está calificando. Por supuesto. Pero si yo ya digo, utilizo el término superior, ya es un comparativo. Porque si yo digo superior, hay una comparación con otro tipo de arroces. Profesor, ¿ustedes sí se trabajan? Sí. ¿Ya? Inferior también, ¿no? Inferior también se puede ¿ya? Trabajar sin ningún problema. Profe, y mayor, el programa, por ejemplo, que está en zona, ¿no? El radio de la zona, ¿no? El CD, el cassette, el icono de mi hermano mayor. Ya está. Profe, y también puedo hablar de mi hermano menor. Ya, profesor, pero ¿qué es lo que ocurre cuando yo utilizo, por ejemplo, la palabra mayores? Mis hermanos mayores. También hay una comparación. No necesariamente tiene que estar en singular. También lo puedo trabajar en plural y sigue siendo comparativo. Son las peores situaciones que he vivido. ¿Ya? Mis hermanos menores siempre conversan. Entonces yo lo puedo trabajar sin ningún problema de esa manera. Ya está. Entonces, ahora vamos con lo de acá. Con el superlativo. Profe, ¿por qué se le llama superlativo? Porque también hay una intensificación en cuanto al grado. Óptimo. Óptimo, profe, como Optimus Prime. Parecido. Profesor, pero este óptimo, ¿a qué hace referencia? Presentas, ¿ya? Tu trabajo de castellano. Ya está. La tutora lo revisa. ¿Qué? Trabajo, ya. Muy buen trabajo. ¿Ya? La presentación, ¿no? Los esquemas, excelente trabajo. Entonces tienes un óptimo cuaderno, o sea, muy bueno. Profe, puede haber utilizado el término también muy bueno sin ningún inconveniente, pero dijo óptimo. ¿Y eso qué cosa es? Un superlativo. ¿Pero tiene una forma diferente? Sí, tiene una forma diferente. Pero si presentas un cuaderno sin márgenes, sin la fecha, todo desordenado, encima tiene un pedazo de tallarín, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pésimo cuaderno. Le estamos dando tiempo para que lo puedan hacer y no lo han hecho de manera ordenada. Ahí está. Una forma diferente, una forma diferente. Profesor, el Supremo. Ahí está. Regresamos a Dragon Ball Z. Supremo Kaiosama. Profesor, ¿el Supremo Kaiosama? Por supuesto. Profesor, pero hay dioses más fuertes y todo eso. Sí, pero el término supremo se utiliza como un superlativo. Profe, y otro equivalente que tenga supremo, sumo, por ejemplo. El sumo pontífice. Si hablamos de la Iglesia Católica, el máximo representante en la tierra para los católicos es el Papa. Pero también como se le conoce como el sumo pontífice. Profe, si yo digo su santidad, no, pues su santidad es un sustantivo. Sumo pontífice, ahí sí es un adjetivo. Profe, pero tiene una forma diferente. Sí, tiene una forma diferente. Ya está. Profe, tenemos ahí ínfimo. ¿Cómo entiendo el término ínfimo? Alguien que te hace, por ejemplo, una bajeza, ¿no? Dice ser tu amigo, que después le dice, ¿sabes qué? No pasa nada, es un mentiroso, ¿no? Siempre queda con las personas en algún lugar y nunca se aparece, ¿no? Oye, pero ¿cómo es posible que hayas hablado así de mí si yo no te he dado ningún motivo, ¿no?
No, entonces es algo ínfimo lo que me has hecho, ya no voy a volver a confiar jamás en tu persona. Ahí está. Profesor, máximo, profe, máximo patronus. No, parecido. Profesor, porque máximo alcanzó el grado máximo. ¿Ya? O como ustedes, alcanzaron la nota máxima. Ya está. O si no, la nota mínima, aprobé, profe, un 11, pero no sea malo. Una nota mínima, ya está. Nota mínima y nota máxima. Pero que puede ser máxima, máximo, sí, siguen teniendo forma diferente. Entonces, de esa manera nosotros lo vamos a trabajar. Ahora, todos estos tipos de adjetivos, como ya lo mencionamos, tienen una forma diferente. Y como tienen una forma diferente, ¿cómo le vamos a llamar? Adjetivos irregulares. Profe, ¿por qué adjetivos irregulares? Porque lo habitual, lo normal, lo que siempre se desarrolla o siempre se trabaja, ¿qué cosa es? De esa manera. Positivo, comparativo, superlativo, lo clásico que se trabaja de esa manera.